llamada Blancanieves. Era muy hermosa y como todas las princesas vivía en un castillo. Su madrastra, la reina, vivía también en el castillo. Tenía un espejo que era mágico y al que consultaba todos los días. Dime, espejito, ¿quién es la más bella de todas? Usted, majestad. Contestaba, pero un día la respuesta fue distinta. Blancanieves es la más hermosa. La reina se disgustó muchísimo. Ella quería ser la mujer más hermosa de toda la tierra. Aquel día llamó al guardabosque y le ordenó: Llevar a Blancanieves y darle muerte. el guardabosque se llevó a Blancanieves, pero se compadeció de ella. Huye lejos de aquí y escóndete, pues la reina quiere darte muerte. Le explicó. Blancanieves echó a correr a toda prisa y se internó en el bosque. Oscurecía y se oían ruidos raros. No obstante, seguía corriendo. Al rato estaba rendida. Se sentó y comenzó a llorar. Pronto se quedó dormida. Blancanieves se despertó y se dio cuenta de que su miedo había desaparecido. Comenzó a caminar y al poco rato llegó a una casa. Blancanieves se acercó y llamó a la puerta. ¿Hay alguien en casa? Preguntó. Al ver que nadie contestaba, Blancanieves abrió la puerta y entró. Vio una mesa con sillas pequeñas. Había también algunos tazones. Aquí hay 7 niños. ¿Dónde estarán? Continuó caminando por la casa y subió a la segunda planta. Allí encontró algunas camitas de madera. Blancanieves se acostó y al poco rato estaba dormida. No muy lejos, 7 enanitos salían de una cueva. Habían estado trabajando allí todo el día sacando diamantes.
Lentamente avanzaron por el bosque. Se dirigían hacia la casa en donde dormía Blancanieves. Era su casa. Los 7 entraron temerosamente en la casa y buscaron por todas partes. Procurando no hacer ruido, los 7 subieron por la escalera. Quizá había alguien arriba. Pero las escaleras rechinaban y el ruido despertó a Blancanieves. Se incorporó y lanzó un grito de asombro.